He escogido un pasaje para ustedes muy hermoso, es singular. Ya se la leyó en la lectura bíblica. Este es el único pasaje de la Biblia que menciona una frase. No van a encontrar en ninguna parte más de la Biblia que se llama naturaleza divina. Cuando comencé a estudiar este pasaje, me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Nosotros tenemos naturaleza humana, ¿está claro? Tenemos naturaleza humana de Adán y Eva. Y como consecuencia del pecado, entonces ahora tenemos una naturaleza humana pecaminosa. Pero lo asombroso de este pasaje del apóstol San Pedro es que dice nosotros podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. A ver, no es que vamos a llegar a ser dioses, no es que vamos a ser divinos. Por favor, tenemos que tener un poquito de humildad, ¿está bien? No podemos ser divinos. Pero sí el apóstol San Pedro dice que podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Esta frase, hermanos, me llamó mucho la atención y me llevó a hacer un estudio minucioso de esta frase. Ustedes aquí tienen en rojo tres frases que me interesan mucho que podamos analizarla. En primer lugar, nos ha sido dada por su divino poder. Nosotros tenemos el privilegio de clamar por el poder divino que venga en auxilio de nuestras vidas. Y eso lo hacemos a través de la oración. Cuando estamos en diversidad de actividades, nosotros podemos acudir al poder de Dios para que Él nos pueda fortalecer. Entonces, en primer lugar, el Señor nos dice, yo tengo poder ilimitado para podernos ayudar. Pero en segundo lugar, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. En la Biblia nosotros encontramos más de 3.600 promesas, el cual usted y yo nos podemos apropiar. Esas promesas son para el pueblo de Dios, esas promesas son para nosotros. Y dice, son preciosas y grandísimas promesas. Indudablemente la promesa más grande que tenemos en la Biblia y que está por cumplirse es la segunda venida de Cristo. Cuando se cumpla la segunda venida de Cristo, centenares de otras promesas se van a cumplir. Por ejemplo, mencionemos algunas. Cuando Cristo venga, ¿qué promesas se van a cumplir? No habrá muerte, no habrá dolor, no habrá el mal que nosotros conocemos, no habrán enfermedades, no habrá tristeza, no habrá muerte. Podremos ver a nuestros seres amados que murieron. Es decir, seremos transformados. Estamos hablando de centenas de promesas que se van a cumplir cuando Cristo venga por segunda vez. Por eso es que debiéramos anhelar y prepararnos para la segunda venida de Cristo. En tercer lugar, ahí ya se menciona, si usted y yo acudimos al poder divino, si nos apropiamos de las grandísimas promesas, ahora llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, hay una gran diferencia entre tener una naturaleza humana pecaminosa y participar de la naturaleza divina de Dios. Es un contraste muy grande. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una naturaleza pecaminosa, nuestros pensamientos son impuros, nuestras conductas son inapropiadas. Pero cuando tenemos una naturaleza divina, entonces nosotros comenzamos a aspirar la atmósfera del cielo para alcanzar un nuevo nivel. Muy bien. En el siguiente versículo, ahora ya se mencionan 7 pasos, que es lo que vamos a estudiar con ustedes en esta oportunidad. Entonces comienza diciendo, añadid a vuestra fe virtud. Entonces nosotros vamos a suponer que ya tenemos fe. Tenemos fe porque nos hemos bautizado, porque hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal. Pero ahora dice,
añadid a vuestra fe virtud. Esta palabra no la utilizamos mucho en nuestro vocabulario, porque a partir del 1990 se cambió la palabra virtud por lo que utilizamos valores. Pero en el tiempo cuando San Pedro escribió, la palabra virtud era una cualidad que se enseñaba mucho en el mundo griego. ¿En qué ayudaba la virtud? Cuando una persona decía, esta persona, muchas gracias. Cuando decimos, esta persona tiene virtud, es porque gozaba del prestigio social de la comunidad. Esa es la primera característica. Si queremos tener naturaleza humana y cambiar la naturaleza divina, tenemos que cultivar la virtud. Y hacemos la primera pregunta: ¿qué concepto tienen nuestros vecinos de nosotros? ¿Qué concepto tienen nuestros colegas donde trabajamos? ¿Qué concepto tienen nuestros vecinos? Bueno, esta gente es un poco rara. De lunes a viernes, tremendos problemas se levantan, pero el día sábado, medio raro, van bien vestidos a la iglesia, ¿no? Después vuelven y otra vez siguen como la vida continúa normal. Eso significa que no estamos cuidando, no estamos cultivando la virtud. La virtud tiene que ver con la autoridad moral. Hermanos, cuando los padres y madres perdemos la autoridad moral delante de nuestros hijos, ya no nos queda nada por enseñar a nuestros hijos. La autoridad moral es algo básico. Luego, esta autoridad moral se tiene que ejemplificar con la conducta. Yo puedo decirle a un hijo, no grites. Sin embargo, nosotros gritamos mucho. Decimos no miente y nosotros enseñamos a mentir. Es decir, la conducta moral, lamentablemente nuestros hijos aprenden muy rápidamente las cosas malas que tenemos, ¿no es así? Una vez la vieron y ya la copian, pero las cosas buenas que hacemos les debemos repetir 20, 100 veces y no la adaptan. Entonces, queridos jóvenes y hermanos, lo importante de esta mañana es que el Señor quiere que nosotros podamos progresar mientras vivimos en esta tierra. Y lo primero es, cultivemos la virtud. Y la virtud tiene que ver con la conducta moral, tiene que ver con la honorabilidad y el concepto que las personas tienen que tener de nosotros. Muy bien, ahí está lo que dice virtud. Vamos al segundo aspecto. Añadid a vuestra virtud conocimiento. Hoy en día se publican miles de libros cada día, miles de libros. Y que uno pueda leer todos esos libros de nuestra área, de nuestra especialidad, es bastante imposible de hacerlo. Pero el apóstol San Pedro dice, cuando usted tiene una conducta moral, ahora usted tiene que añadir conocimiento. ¿Y qué entendemos por el conocimiento? Miren ustedes algo que es importante, que tengamos excelencia de carácter. ¿Cómo es nuestro carácter? Y algunas veces nos equivocamos al decir, este tiene doble personalidad. Por lo general es un problema clínico, psicológico, el tener doble personalidad. Pero por lo general no tenemos doble personalidad, tenemos doble caracteres. Por ejemplo, vamos a jugar fútbol y allí nos comportamos pero terriblemente. Y uno dice, ay, perdóname, yo no soy así. Algunas veces nos comportamos ante el público de una forma y en la casa nos comportamos de otra forma. No es que tenemos dos caracteres, sino que tenemos dos imágenes que estamos reflejando a las personas. Entonces, cuando hablamos de adquirir conocimiento, estamos hablando de mejorar en la excelencia del carácter. Y más que todo,
avanzar en el conocimiento de Cristo, el conocimiento de la Biblia. Yo enseñé, por la gracia de Dios, 34 años en 4 universidades de Latinoamérica. Y mis alumnos creen que yo sé mucho, pero saben que no sé casi nada. Enseñé 34 años, estudié teología, la licenciatura 5 años, 4 años la maestría, 5 años el doctorado. Y uno piensa que tiene mucho conocimiento de la Biblia. Pero saben, hermanos, hermanas, cada mañana cuando yo me levanto, mi primera actividad del día es tener una comunión personal diaria a solas con Cristo. Eso me hace tener un conocimiento profundo de Dios. Yo he dado la vuelta a la Biblia muchas veces, pero hermano, la Biblia tiene un conocimiento tan profundo porque es la palabra activa de Dios, porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Y créanme, a veces leo un capítulo y yo digo, ¿y dónde estaba cuando yo leí el capítulo este? ¿En qué estaba pensando? Porque de pronto subrayamos un versículo maravilloso. Por ejemplo, yo escribo en el programa Atentos a su palabra. No sé si ustedes por la radio lo pasan por acá. Yo soy el que escribo y el ingeniero Dudani Castillo es el que habla. Es un ingeniero que trabaja en UNADECA y que él es de Matagalpa. Él es de aquí del entorno. Y es interesante que yo tengo que escribir unas semanas adelantadas. Y hoy en la mañana subrayé un versículo que me causó un poco de asombro. Dice que Abraham en Berseba hizo un pacto con Abimelech y sembró un árbol de tamarindo. Y yo digo, qué bien que sembró un tamarindo. ¿Le gusta a usted el tamarindo o no le gusta? Oh, refresco de tamarindo con chía es muy agradable, ¿no? Pero solo que no le pongan sal, por favor. Cuando me inviten a mí, no le pongan sal. Tiene que ser sin sal. Pero qué rico el tamarindo, ¿no? Qué agradable. Es una frescura. Y allí en el pasado Abraham sembró un tamarindo. Y en Bolivia dice, siembra un tamarindo y no te morirás de hambre. Esa es la frase que se tiene en Bolivia. Porque los tamarindos viven más de 100 años. Y mientras más grande es, mucho más frutos da. En Santa Cruz, donde vamos a ir a vivir, hay dos plantas de tamarindo. Nunca los he probado, pero el cuidante dice que son buenos. Pero interesante, Abraham siembra un tamarindo. Me causó admiración, pero la segunda frase me causó más admiración. Y allí dice, adoró al Señor. Sembró un tamarindo y allí adoró al Señor. Yo en esta mañana le dije al Señor, Señor, a que yo en este sábado pueda adorarte a ti. Cuando esté con mis hermanos en la Trinidad, que podamos adorarte a ti. Hermano, ese versículo lo había leído, ese capítulo, muchísimas veces, pero recién hoy en la mañana me di cuenta que Abraham sembró un tamarindo. Aparentemente es singular, pero lo sembró. Y es bueno sembrar árboles. Mi hermano Miguel me estuvo mostrando los mangos que tienen allá, ¿no? En los paltos, pero solamente que no había mangos para llegar a comer. Cuando estén maduros me lo mandan, por favor. Pero hermano, qué hermosa es la vida. Adquirir conocimiento. Adquiera conocimiento, hermano. Y sobre todo, el conocimiento más grande que debemos adquirir es el conocer plenamente a Cristo, nuestro Rey y Salvador. Eso debe ser nuestra tarea suprema. Luego, dice la palabra, dice San Pedro, a la piedad añadí conocimiento y al conocimiento, ¿qué dice que añadamos? Dominio propio, señores. Es difícil hablar de dominio propio, ¿no? Los griegos al dominio propio le llamaban virtud divina. Imagínense ustedes
¿Qué tanta importancia los griegos le daban al dominio propio? Dice, el que tiene dominio propio tiene la virtud divina. Usted tiene control, tenemos control, tenemos autocontrol. Este es un desafío muy grande, ¿no? Nosotros a veces hablamos y luego pensamos, ¿no? Nosotros decimos en Bolivia, metí la pata, ¿no? Porque no sé si aquí en Nicaragua ustedes acostumbran a decir esa frase, ¿no? Metí la pata. ¿Por qué? Porque no debimos haber dicho una frase. Si nosotros por la gracia de Dios ejerciéramos el dominio propio, la atmósfera de nuestro ambiente, de nuestra familia, sería mucho más placentera, ¿no es así? Porque dejaríamos de ofender. Es el control de las acciones. El dominio propio tiene que ver también con el control de las avenidas del alma. La hermana Juárez habla que la avenida del alma tiene que ver lo que tocamos, lo que vemos y lo que comemos. El gusto, las avenidas del alma. Hermanos, jóvenes, ¿qué vemos nosotros en la televisión? ¿Qué vemos en nuestro teléfono? Y es por eso que algunos le ponen hasta 2 claves al teléfono para que no vean lo que estamos viendo, ¿no? Y hay bromas, ¿no? Que la esposa agarre el teléfono y se hace un escándalo, o el esposo agarre el teléfono. ¿Por qué, hermano? ¿No será que no estamos teniendo control de lo que nosotros estamos viendo, de lo que estamos escuchando? Y hermanos, la pornografía es un grave daño que está afectando al mundo entero. Está afectando, está dañando. Hay parejas, hay varones que quedan hasta las 1, 2 de la mañana en las redes sociales. La esposa está dormida y entonces él viene a esa hora recién a hablar con la esposa cuando ya ella está dormida completamente. Hermanos, solamente cuando renunciamos a nuestra naturaleza pecaminosa y cuando comenzamos a buscar la naturaleza divina, es que comenzamos a tener control de lo que usted ve, de lo que usted escucha, de lo que usted habla y lo que usted come. Por eso el dominio propio es muy importante. Usted y yo no podemos tener dominio propio, ¿no? Se nos escapan las palabras, se nos escapan los gestos. A mí me han dicho, ¿no? Frank, cuando tú no estás de acuerdo con algo, no tienes que decir que no estás de acuerdo. En tu rostro se te ve que no estás de acuerdo. Bueno, he tratado de cambiar un poco el rostro para sonreír cuando yo no estoy de acuerdo, pero algunos de nosotros no podemos esconder nuestra molestia. Una nieta hace un tiempo atrás me vio en un programa televisivo y me dice la nieta Abu, predicó muy bien, pero usted no sonríe. Sonríale al público. Así que cada vez que predico me acuerdo de mi nieta que tengo que sonreírle al público porque no estoy enojado, porque no estoy malhumorado, sino que eso tiene que ver con el dominio propio. Tratemos de no mostrar nuestro enojo cuando estamos en desacuerdo. Eso es parte también del dominio propio. Y el dominio, por supuesto, que tiene que ver con los deseos sexuales pecaminosos. Esto es bueno hablarlo a la iglesia, hermanos, con mucho amor y con mucho temor a Dios. Hoy en día nuestros jóvenes solteros están teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio. Y el Señor tiene que ayudarnos, muchachas, muchachos, solteros y solteras, a tener dominio propio sobre esos deseos que no son naturales, que no son aprobados por Dios. Pero también tiene que ver con los problemas
de adulterio. En nuestras iglesias, hermanos, de cuando en cuando hacemos un grave daño a la iglesia cuando estamos cometiendo adulterio. Y la iglesia es afectada. Las familias de la iglesia son afectadas porque por un momento de un placer equivocado, erróneo, pecaminoso, arruinamos la vida de nuestros miembros de iglesia. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos y hermanas, a tener dominio propio. Solamente la gracia de Dios nos puede dar para cuidar las avenidas del alma. Pasemos al siguiente. Al dominio propio, añadid paciencia, ¿no? Los niños de la época pasada, cuando veían a Chespirito, ¿no? La famosa frase de él, no me tienen paciencia, ¿no? Esa fue una frase célebre, ¿no? Y hermanos, esta es una cualidad que el apóstol San Pedro dice, añadid al control, al dominio propio, añadid paciencia. ¿Usted tiene paciencia, hermano, hermana? ¿Cultiva la paciencia? ¿O más bien somos intolerantes? No tenemos paciencia. Ya te enseñé una vez, ya te enseñé 2 veces, ya te enseñé tres veces. La cuarta ya no te enseño más, haz lo que tú quieras. Significa que no tenemos paciencia. Algunas veces, algunas personas me hacen una pregunta y que es bueno que yo se la comparta a ustedes. ¿Y por qué a esa persona le han puesto en el cargo? Usted sabe que él es así, 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 así. ¿Y cómo es que lo ratificaron? Y yo digo, paciencia. ¿Pero cómo va a tener paciencia? No hay que tener paciencia. Y después me ha venido una reflexión que no sé si le ayudará a ustedes eso. Cuando me dicen, ¿y por qué no lo cambiaron? Yo le digo, mira, ¿por qué no piensa en la paciencia de Dios? ¿Por qué no piensas que Dios le está dando la última oportunidad a él o a ella? Y así como Dios te da a ti, te da a mí también y nos da paciencia, ¿por qué no puedes permitir que Dios dé paciencia también a esa otra persona? ¿Me están entendiendo, hermano? Queremos que la gente tenga paciencia con nosotros, pero nosotros no queremos tener paciencia con la gente que nos rodea. Queremos que el esposo no tenga paciencia, pero nosotros no queremos tener paciencia con ella ni con las personas que nos están rodeando. Añadir al control paciencia. Por eso ese cuadro de allí, esa foto, para mí me inspira mucho, ¿no? Imagínese usted montado en un caracol gigante, señores. ¿Cuántos metros camina por hora? Muy poco. Nosotros queremos que la gente se acelere, ¿no es así? Ya pues rápido, ya pues rápido. Y contigo, no, conmigo me tienes paciencia, porque yo aquí mando, ¿no? Conmigo sí tienes paciencia. A todos los demás le pedimos que aceleren el 1000%. Cuando yo estoy arreglado, ahora sí apúrense, ¿no? Pero cuando yo estoy arreglándome, paciencia, por favor, hay tiempo suficiente para esperarme. ¿Somos así? No somos así. Por eso es que el apóstol San Pedro se dedicó a tocar este tema tan profundo para la iglesia. Es decir, San Pedro dice, tenemos que ser participantes de la naturaleza divina. Ese deseo, ese anhelo que Dios tiene por el poder, por sus grandes bendiciones, ahora dice, ¿sabe qué? Yo te tengo que dar esto, yo te quiero dar esto, pero ahora tú tienes que progresar en la vida cristiana. Tiene que ver con la perseverancia. Ese poder resistir al estrés, ¿no? Con el COVID-19, cuando vivíamos en algunos países, fueron diferentes que ustedes, ¿no? En algunos países no se podía salir más que 2 veces a la semana con la cédula. Si la policía lo encontraba en la calle, le pedía la cédula.
si no era el día que le correspondía, usted recibía una multa de la policía. En otros países usted no podía salir para nada. En un país, un pastor me dice, ¿qué hago, doctor Ríos? ¿Qué hago, doctor Ríos? Mis hermanos están muriendo de hambre porque la policía no los deja salir. ¿Qué hago? Le digo, pastor, ¿hay hermanos que tienen negocio? Sí, dice, hay una camioneta completa con víveres, con alimentos y todo aquello. Le digo, pastor, llame a la policía y dígale a la policía, mire, soy el pastor fulano de tal, tengo hermanos que se están muriendo de hambre. ¿Usted puede venir a la policía a acompañarme, por favor? La policía dijo, con muchísimo gusto, un carro patrullero adelante, un carro patrullero atrás, llevando alimentos a nuestros hermanos y a sus vecinos. Me llamó el pastor en la noche y me dice, gracias, porque mis hermanos ahora no se van a morir de hambre. Hermanos, pasamos en algunos países por muchas limitaciones. Y eso nos aumentó el estrés, ¿no es así? De estrés pasó a E4, E5 y E6, ¿no? Y no se quedó en 3, sino que avanzó muchísimo. Es muy difícil, hermano, entender los tiempos de Dios. Y la paciencia nos lleva a entender los tiempos de Dios. A veces nosotros somos como niños caprichosos. Dios, lo quiero mañana. Si no me das mañana, ya no lo quiero ya. Pero los tiempos de Dios, San Pedro mismo dice, Señor, por favor, paciencia. Un día para ti es como 1000 años. 1000 años para Dios es como un solo día. ¿Usted está paseando por alguna enfermedad muy complicada que es incurable? ¿Usted está pasando por un problema familiar muy serio que no tiene solución humanamente hablando? ¿Está pasando por una crisis financiera que no hay luz allá al final del túnel? Podemos pedirle al Señor que el Señor nos dé paciencia para poder soportar las pruebas que estamos atravesando, hermanos. La paciencia nos ayuda a fortalecer nuestra fe y a confiar plenamente en el Señor. Luego dice, añadid a la paciencia piedad. En el Vaticano, en la iglesia de San Pedro, en la Basílica de San Pedro, Miguel Ángel hizo este hermoso tallado, la piedad, una sola pieza de mármol. Fue uno de los trabajos más sublimes que hizo Miguel Ángel. Un loco vino con un hacha y le cortó los brazos y todo. Tuvo que entrar en restauración y ahora ya hay un vidrio de protección para que nadie se haga. ¿Por qué, hermano? Este cuadro, este tallado, es lo que mejor representa en el mundo la piedad. Es un cuadro imaginario, no real, donde está María recibiendo a Jesús muerto. Se llama la piedad. ¿Qué es la piedad? Es la devoción religiosa, el cuidado de los deberes religiosos. Nos cuidamos de todos los aspectos, ser responsables, pero no somos responsables de los cuidados religiosos, ¿no? Sí, al trabajo hay que ir rápido porque si no nos llama la atención o nos descuentan, ¿no? Si nosotros llegamos tarde a un vuelo, el vuelo se cierra, señores, y por más que usted llore, la ventanilla, la puerta está cerrada, usted perdió el avión y se acabó. Usted llega tarde a tomar el tren partió y ahí usted recibe consecuencias. Pero nosotros creemos que no recibimos consecuencias por llegar tarde a la escuela sabática o al culto divino, porque no nos cobran multa.
porque no nos ponen falta. Pero la piedad tiene que ver con los deberes religiosos. ¿Usted es puntual a sus compromisos? También seamos puntuales a nuestros deberes religiosos. Usted está en la universidad estudiando, usted tiene compromiso académico, está en la escuela, está en el colegio y tiene que dar un examen y tiene que hacer lectura. Sin embargo, pasamos días enteros sin leer la Biblia porque aparentemente no tenemos ningún perjuicio. Pero cuando dejamos de leer la Biblia, cuando dejamos de orar, perdemos el privilegio de estar más cerca de Dios. Vayamos al sexto paso. Y dice, añadid a la piedad afecto fraternal. Esto es muy importante, el afecto fraternal. Hace 2 semanas me llamó un amigo que tengo. Me dice, el empleado que cuida los caballos, que tiene caballos especiales, dice, se enfermó y se fracturó la cadera. 4 meses no pude ir a trabajar, a darle los días sábados alimento y agua a los caballos. Entonces yo le dije a mi esposa, mira, no hay quien cuide los caballos, así que los sábados vamos a hacer el culto y nos quedamos allá dándole el agua y alimento a los caballos. Como tengo una propiedad hermosa, allí pasamos el sábado. Me dice, Franz, volví a la iglesia después de 4 meses. Y él era líder de la iglesia y después de 4 meses volvió. Y el pastor lo vio y le dijo, hola Eduardo, ¿cómo estás? Y punto, nada más. Me dice Fran, después de 4 meses me dijo, hola Eduardo. Ni siquiera me dijo, ¿dónde te perdiste 4 meses? Ni se dieron cuenta que yo falté 4 meses a la iglesia. 4 meses. La pregunta es, ¿en esa iglesia hay amor fraterno? Probablemente no. Entendamos un poco más esto del amor fraterno. Tuve que ir por 2 meses, dejar la iglesia e ir a estudiar. Al volver, siempre en la penúltima fila de la mano izquierda había una hermana. Parece que ella había comprado el asiento ese, porque siempre se sentaba en el mismo lugar. El sábado que yo prediqué, mi hermana no estaba allí. Digo, algo pasó con la hermana. La fui a visitar. Toqué la puerta y dice, un momentito, ya voy a salir. Demoró en salir. Cuando salió con unas muletas y tenía el pie enyesado. Digo, hermana, con razón que no la vi en la iglesia. Sí, dice, pastor, tuve una fractura en el pie y estuve en el hospital. Todo el tiempo que usted estuvo estudiando, yo estuve en el hospital. Y me dice, pastor, yo quiero que usted ore porque yo mentí. Y comenzó a llorar la hermana. Dice, quiero que ore y que usted pida perdón al Señor porque yo mentí. Le digo, hermana, pero ¿cuál fue la mentira que usted hizo que está tan triste? Lo que pasa es que las que estaban allí en el hospital, yo le hablé de Cristo, le hablé de mi iglesia, le hablé del plan de salvación. Y entonces las personas que estaban ahí me decían, oye, un poco raro, tú me hablas tanto de amor, me hablas tanto que tu iglesia es la verdadera y todo aquello, pero raro que ningún hermano ha venido a visitarte a ti en este tiempo que tú estás acá. Explícame por qué no te vinieron a visitar. Y dice, pastor, por amor a mi iglesia tuve que mentir. Y dije, les he prohibido que vengan a visitarme porque tienen que hacer otras obras misioneras. Entonces, yo estoy bien y les prohibí que vengan a visitarme. Cuando ella me dijo esto, estaba llorando amargamente. Por quedar bien con su iglesia, mintió. Hermanos, para mí como boliviano esta iglesia es bastante pequeña. Porque en Bolivia yo no sé por qué acostumbran a tener iglesias para 300, 600 personas. Pero esta iglesia para mí
para mí, bajo mi mentalidad, es pequeña. Entonces ustedes debieran saber quién faltó hoy y por qué estas bancas están vacías. Para ir a visitarlos, para ir a orar con ellos. Hermano, esto es parte de tener la naturaleza divina, el tener amor fraterno y no ser como Caín. ¿Dónde está tu hermano Abel? ¿Qué? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Aquí la salvación es personal. No, hermano. San Pedro dice, añadid ahora el amor fraternal. Hermanos, si esta iglesia no está cultivando el amor fraternal, si no estamos preocupados por los hermanos de la tercera edad, si no estamos preocupados por los hermanos que están enfermos, si no estamos preocupados por los hermanos que no tienen trabajo, y la iglesia no está proveyendo para ellos, que Dios nos ayude a avanzar en la naturaleza divina que el Señor nos ofrece para participar y tener amor fraterno. Y por último, ¿qué nos dice el apóstol San Pedro para terminar? Añadid al amor fraterno amor. Y aquí está hablando del amor sublime, del amor espiritual, del amor que tuvo Cristo y el Padre y el Espíritu Santo al mandar a su Hijo a morir por nosotros. El amor, este tipo de amor es un amor hacia Dios. El amor fraternal es amor hacia el prójimo. La pregunta es, ¿amamos a Dios así como Él nos ama? ¿O pensamos que nosotros no debemos amar a Dios? No nos preocupamos porque Dios esté en primer lugar en nuestra vida. Estaba estudiando la Biblia con un abogado. Un abogado que tenía un doctorado en abogacía. Yo dije, cuando toque los 10 mandamientos, él va a aprender la ley griega, la ley romana. Voy a disfrutar con él. Y comencé con el primer mandamiento. ¿Qué dice el primer mandamiento? Muy bien. Porque son adventistas y saben los 10 mandamientos, ¿no? Y el abogado me salió con un garrote en la cabeza, hermanos. Me dijo, ahora ya no entiendo a Dios. Yo me sentí feliz. ¿No entiende a Dios? ¿Cómo es esto? Dice, ahora entiendo a Dios que Dios es un Dios egoísta, me dijo. ¿Está interpretando la ley correctamente? Dice, sí, estoy interpretando. Dice, Dios es un Dios exclusivista. Porque Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por lo tanto, Él quiere todo para Él. ¿Qué Dios más malo? Dice. Digo, Señor, ayúdame a dar una respuesta apropiada, ¿no? ¿Qué le digo ahora a mi amigo abogado? Entonces le dije algo que tal vez nos va a hacer reflexionar a nosotros. Le digo, lo que pasa que Dios no pide nada que Él primeramente no haya dado. Escúcheme bien. Dios no nos pide nada que Él primeramente no lo haya dado. Y el abogado me dice, explíqueme. Lo que pasa es que estudiamos el plan de salvación. Estudiamos en el y dice, sí, claro, que envió a su Hijo, claro. Entonces, usted y yo ocupamos el primer lugar para Dios. Por eso envió a su Hijo amado. Y cuando Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, está pidiendo algo en reciprocidad. Porque usted y yo ocupamos el primer lugar en la vida para Dios. Y lo que Él está pidiendo es lo mismo, que también Dios ocupe el primer lugar para nosotros. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Dios no nos pide nada que Él no nos haya dado primeramente a nosotros en abundancia. Por eso Él dice, yo tengo el poder y tengo maravillosas y grandísimas promesas para darle a ustedes. Yo creo en un Dios que primeramente da para que nosotros podamos adorarlo. Terminamos. Recordemos lo siguiente. El texto bíblico dice, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Por el poder divino
sobre todo el universo. Él quiere que usted y yo nos apropiemos de estas promesas, que digamos, Señor, queremos ser exitosos en la vida mientras vivimos en esta tierra. Entonces yo quiero que esas bendiciones puedan caer sobre nosotros. Y entonces, ¿qué nos pide? Que aumentemos a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad amor fraternal y por último amor. ¿Usted quiere ser participante de la naturaleza divina, hermano? Yo lo anhelo. Porque como se dan cuenta, mis queridos hermanos y hermanas, el ideal que Dios tiene para nosotros es un ideal sublime, que yo creo que nosotros no lo hemos alcanzado aún. Tal vez nos falta dominio propio, tal vez nos falta paciencia, tal vez nos falta virtud, o tal vez nos faltan los 7, aumentar un poco más. Yo quiero terminar haciendo una oración por ustedes. Ya no vamos a cantar el último himno, sino que vamos a consagrarnos al Señor. Vamos a decirle en esta mañana qué gran ideal, Señor, tienes para nuestra vida. Tú quieres que alcancemos las estrellas. Tú quieres que alcancemos la eternidad. Entonces, Señor, digámosle, usted piense en estos momentos, ¿qué es lo que usted y yo más necesitamos de las 7 cualidades que se menciona acá? Podemos pedir al Señor, Señor, dame esto que yo necesito. Y hermanos, cuando pidamos eso al Señor y cuando el Señor nos las entregue, esta iglesia, nuestra familia y nosotros individualmente iremos creciendo hasta llegar a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Ustedes quieren que yo ore por ustedes, hermanos? Yo quiero pedir eso al Señor. Ya yo estoy de pie y quiero pedirle eso al Señor, que Él pueda hacer ese cambio en nuestra vida. Oramos. Gracias, Padre nuestro, por haberme dado el privilegio, la oportunidad de estar con nuestros hermanos aquí en la Trinidad. Oramos por la radio y por el canal televisivo que tiene este distrito. Que vengan bendiciones abundantes, Señor, para que ellos puedan seguir progresando y transmitiendo estas verdades. Bendice a tu iglesia, bendice a las familias, bendice al pastor, a los ancianos, a las maestras de niños con este programa tan hermoso que hemos tenido ahora. Y bendícenos individualmente. Gracias por escucharnos, por Jesús. Amén. Amén.